esta última parte de la diferenciabilidad, este resumen, es lo último que vimos. ¿Sí o no? Sí. Sí, Lo recordamos rápidamente. Si f es diferenciable, entonces es continua en el punto. Si es diferenciable, existen todas las derivadas direccionales, que se calculan como gradiente por vector, por el versor. Y si es diferenciable y el gradiente no es cero, la función tiene una sola dirección de máxima, una sola de mínima y dos de nula. La única que es al revés es la que sigue. Si f es C1, o sea, con derivadas parciales continuas, entonces f es diferenciable, la única que es para el otro lado, digamos. Y después la que es sí, solo sí, es que si la función tiene plano tangente en el punto x0 y 0, z0, entonces es diferenciable. Y al revés, si es diferenciable, tiene que plano tangente. Ahí tenés un resumen de diferenciabilidad de las principales consignas, ¿sí? Vamos a ver otro tema ahora, que es un tema que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, ya vamos a ver por qué. Superficies parametrizadas. Sea el campo vectorial, phi de v, que va de R2 en R3, donde x0 igual a phi de u0 v0 es un punto arbitrario que elijo. Los campos vectoriales de 2 contra 3, o sea, sale de 2 parámetros y termina en 3, y cada uno de estos depende de v, donde x y z son continuas en el entorno de u0 v0, un punto que elijo yo arbitrariamente. Entonces phi de v define una superficie en las proximidades del punto u0 v0, o sea, en el entorno. Bien. Donde x0 es x0 rayita, es x0 y 0 z0, que es la imagen a través de phi de este campo vectorial de u0 v0. Entonces la primera componente es la x en u0 v0, la segunda es la y en u0 v0 y la tercera es la z. Síntesis de estos primeros 4 o 5 renglones. Una superficie se puede definir en forma cartesiana como z igual f de xy, como por ejemplo, qué sé yo, z igual x cuadrado más y al cubo, ponele. Pero también se puede definir en forma paramétrica. Tiene dos parámetros, una phi de v, x de v, y de v y z de v. O sea, un campo vectorial de 2 contra 3 define una superficie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ok. Recordemos, un caso similar es la función vectorial de 1 contra 3, donde x y z dependía de un solo parámetro. ¿Y eso qué te definía? La función vectorial definida qué cosa, a ver si alguien se acuerda. Una función vectorial, por ejemplo, gamma de t igual t, t cuadrado, t cubo, ponerle las tres componentes. ¿Qué definía? ¿Quién se acuerda? A ver. Una función vectorial que definía. Bueno, lo digo yo. Definía una curva en el espacio. Una función vectorial de una sola variable definía una curva en el espacio. X de t y de t y z de t. Ahora, cuando tenés un campo vectorial de dos parámetros, v, entonces ya no es una curva, sino una ¿qué? Una Superficie. superficie. Bien, vamos a leer los últimos 4 renglones. Definición. Para que la superficie anterior, para la superficie anterior, ¿no? O sea, para esta cosa. Que, ojo, ¿no? Que no siempre define una superficie. Si x y z son continuas, ¿está? Para la superficie anterior, decimos que x0 es punto regular.
importante definición, punto regular de S, definida por phi de V, es punto regular si existen las derivadas de esa phi, de esa función phi respecto de U y respecto de V en el punto, si existen las derivadas, si son continuas y si su producto vectorial da distinto de cero, decimos que entonces el punto S es regular. ¿Qué quiere decir punto regular? Bueno, hay que un poco retrotraerse a punto regular en una curva. En el punto regular de una curva existía recta tangente, ¿no? Aumentando una dimensión, un punto regular en una superficie, en vez de recta tangente, va a tener que estar definido ¿quién? Plano tangente. Un plano tangente, bien. Y ahí entra el concepto de diferenciabilidad. Porque si existe el plano tangente, el campo escalar cuya gráfica es la misma que la imagen del campo vectorial, ese campo escalar es diferenciable. ¿Por qué? Porque tiene plano tangente, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Perdón, Sí. una consulta. ¿E U0B0 es un punto o un entorno? No. U0 de 0 es un punto. Ahora, siempre que definís un punto, en el entorno está definida la función vectorial, ¿sí? El campo vectorial. U0 Perfecto, B0 es un punto, pero las funciones son continuas siempre en un entorno del punto. perfecto, Por- gracias. Porque acordate que la continuidad involucra el concepto de límite y el límite es siempre en las proximidades del punto, ¿sí? ¿Está? Claro, claro, Entonces claro, tiene que ser un entorno, ¿está? Bueno, claro, sí, sí. yo pretendo en las clases siempre virtuales que anoten todo, así que voy a dar 5 minutitos, 2 minutitos para que anoten estos renglones, así pasamos a la página siguiente, ¿de acuerdo? Anoten todo, por Perfecto. favor. Dale. ¿Eh? Porque la clase, bueno, iba a ser presencial y no es por el tema del paro solamente, si querés. Eh, no pude sacar el auto ayer de la cochera, bueno, y ahí también tengo otros temas con otras facultades que ahí sí tengo que adherirme al paro sí o sí. Entonces, bueno, no puedo irme de un lado para otro, virtual acá, presencial allá. Entonces, bueno, un poco por eso. Y de paso, para algunos le viene de que hacemos un descansito, quedarse en casa un día no viene mal, ¿no? ¿O no? Bueno, 5 minutos para terminar de copiar.
Bueno, sigo un poquito más, ¿eh? ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Sí. Ahí está, ¿ves? Interpretación gráfica. Acá tenés el campo vectorial, un punto que elegís, qué sé yo, x0, que es la imagen de ese campo vectorial de u0, b0, porque si vos metés u0, b0 acá, te da las tres componentes de este punto, ¿sí? Y ahora, aquí está la salida. La salida es v, ¿eh? La salida es v, un cierto recinto de salida, y su imagen son tres puntos en el espacio, así que su imagen va a terminar dando una superficie, ¿sí? ¿Y por qué es una superficie y no una curva, ponele? Y bueno, acá está la explicación. Si vos fijás la U, si fijás la U en el campo este vectorial, te queda una sola variable libre, la B. Entonces te queda x de u0b, y de u0b y z de u0b. Quiere decir que depende de una sola variable, con lo cual se transforma de campo vectorial a función vectorial, algo que lo definimos recién. Y la función vectorial, lo dijimos, es una curva ¿qué? Una curva en el espacio, que depende de un solo parámetro. Entonces, si vos fijas u0, la única que varía es la b, y se transforma esto en esta curva que es psi 1. Este es phi y este es psi, así se llama. O tridente, ¿no? 1, que depende de b, curva en el espacio. Ahora, si el campo vectorial define una superficie, esta curva es una curva de la superficie, porque después de todo es el mismo campo, pero fijando una de las variables. Si hago lo mismo con otras U1, U2, bueno, voy a tener otras curvas que también pertenecen a la superficie. Pero esto mismo lo puedo hacer con B. Puedo fijar B y la única que varía es U. Entonces me queda x de v0, x de v0, y de v0 y z de v0. Función únicamente que depende de U. También es una curva. En otra dirección, ponele. Pero también es una curva de la superficie. Y si tomo otros B, B1, B2, tengo otras curvas también. En definitiva, las curvas van formando una ¿qué? Una superficie. No lo tengo a mano, pero en la guía hay varios ejemplos de superficies que se forman por entramados de líneas, porque los ordenadores antiguamente tenían poca memoria y lo hacían la superficie en forma de líneas. Hay varios ejemplos en la guía, ¿sí? Estos entramados de curvas se densifican y forman la ¿qué? La superficie, ¿de acuerdo? ¿Eh? Aquí está, por ejemplo, esta sería la correspondiente a U2, ponele. Esta sería la correspondiente a B1, ponele. Esta sería con la correspondiente a B0. Esta a U0. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son funciones de una sola variable, funciones vectoriales, cuya gráfica es una curva en el espacio. Ese entramado de curvas forma la superficie. ¿Eh? ¿Se entiende? Hace el Sí. dibujito, hace el dibujito. De a poquito tenés que acostumbrarte a dibujar porque en esta primera parte de la materia no tanto, pero igual es importante, pero en la segunda parte de la materia es imprescindible graficar, hacer superficies tipo parábolas, paraboloides,
cilindros parabólicos, porque viene dentro de la parte de integrales, ¿no? Entonces, hay que ir agilizando desde ahora la mano, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Y acordate, si esta es una curva en el espacio, ¿cómo podía obtener un vector tangente a dicha curva? ¿Quién se acuerda? Mientras alguno termina de copiar, alguno me puede ir diciendo. ¿Cómo obtenía un vector tangente a la paramétrica de una curva? ¿Qué había que hacer? A ver si alguien se acuerda. Derivar. Derivar. Muy bien. Si yo derivo y lo evalúo en un cierto punto, voy a obtener un vector tangente. Muy bien. Y eso va a ser el próximo paso, porque esta phi depende de b. Voy a derivar con respecto al único parámetro que tiene, b. Y esta phi depende de u, psi 2, o tridente, o el cuerno. Como se tiene de ustedes, se lo llama cuerno este, la función cuerno. No existe ese nombre, lo estoy inventando, ¿sí? Lo derivo respecto de u y obtengo los vectores tangentes que aquí están, ¿ves? Tangente 1, derivada de phi respecto de b, porque es la única que tengo, y tangente 2, derivada de phi respecto de u, que es la única variable que varía, valga la redundancia. Y así voy a obtener los dos vectores tangentes, que son tangentes a las curvas, pero como las curvas están en la superficie, son tangentes a la superficie, ¿o no? Dos vectores tangentes a la superficie, que va a servir para formar un qué. Va a servir para formar un qué, dos vectores Un plano tangentes. tangente. Un plano tangente. Un plano tangente, exactamente. Bueno, es el próximo paso que vamos a hacer en un ratito, ¿sí? Cuando termines de copiar, próximo paso, definir la forma de calcular este plano tangente, ¿ya? Bien, paso un poquito más. Acá está lo que te decía, ¿ves? Phi 2 respecto de u, en realidad no es respecto de u porque es la única que hay, entonces es directamente derivada, te da la tangente 2, y phi 1 derivado, y evaluado en B0, porque lo quiero evaluar acá, también te da la tangente 1, ¿ves? Aquí está. Tangente 2, phi prima u, tangente 1, phi prima b, ¿está? Esos vectores tangentes, al multiplicarlos, me da vectorialmente, ¿quién? Un vector normal, porque si hago el producto vectorial de dos vectores, vos sabés, el producto vectorial de dos vectores es otro vector que es normal al plano formado por los primeros. Entonces, T1 y T2 forman un plano que obviamente va a ser plano tangente porque los dos vectores son tangentes a la superficie y el producto vectorial me da un vector normal a ese plano tangente, ¿sí?
Bueno. Disculpe, subo un poco para poder ver el gráfico bien. Sí, cómo no. Ahí, un poquito más. Está excelente ahí, gracias. Bueno, y entonces, ya que tenés la normal y tenés un punto de la superficie, vas a poder formar el plano ¿qué? Tangente. Me parece que no lo puse eso, pero lo puedo escribir ahora acá, porque es algo que ya lo hicimos en otros ejercicios, formar un plano tangente. ¿Cómo se formaba un plano tangente? ¿Te acuerdas? Un plano. Un plano cualquiera, ¿cómo se formaba? Si tengo la normal. Lo hicimos en algún ejercicio. Si tengo la normal, Es la normal y darías un punto. claro, si Para tengo la formar normal, un plano. un punto del plano, que es el x0, porque se lo tengo, y si acá había un punto cualquiera del plano, ¿qué hacía? ¿Quién se acuerda? Pues lo hicimos esto ya para otro ejercicio. Formamos un vector contenido en el plano, pero está mal dicho contenido en el plano, hay que decir un vector x menos x0, este vector, que es paralelo al plano, como es normal a la normal, justamente, ¿qué decíamos? Que ese vector, Producto escalar a cero, ¿no? el producto escalar a C. De esa forma, muy bien, de esa forma formamos el plano, en este caso el plano tangente. ¿Sí? En este caso, porque digo, cualquier plano se forma de la misma manera. ¿Sí? Su producto escalar da cero. Fíjate que la normal va a ser un número opuesto, 3 números, esto va a ser un número, y la única libre es x y z, que haciendo el producto y distribuyendo, te va a quedar el famoso AX más BI más CZ igual D, ¿no? O sea, la cosa en un plano, ¿sí? Bien. Bueno, copiaste ahí Profe, y... Sí, una consulta. Entonces, el gradiente a una superficie, ¿qué sería también? ¿Una tangente? bueno, para. Acá hay varias cosas a considerar. Gradiente en la superficie está mal dicho, ¿está bien? Gradiente a la ecuación que define una superficie, ¿está bien? Claro. Gradiente, porque gradiente en la superficie, yo no tengo problema, porque soy ingeniero, pero te agarra un licenciado y dice, ¿cómo el gradiente a un dibujo? Y bueno, entonces pasa un mal momento. No, el gradiente a la ecuación que define una superficie, ¿está bien? Te referís al gradiente grande, ¿no? Cuando vimos... Claro. bueno, eso también es un normal en una superficie, sí. Pero cuidado, ¿no? Eh, eso lo vamos a ver bien en implícitas. No sé si vos podés tener una información un poquito más adelantada, pero después el gradiente a una función que depende de 3 variables va a ser el normal a la superficie. Pero eso lo vamos a ver bien en implícitas, ¿sí? ¿De acuerdo? Acá, Ok, vos ok. acá no estás sacando el gradiente, vos acá estás sacando el producto vectorial de φ' por φ' y es el normal. Por ahora Sí, es sí, esto lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? sí, Pero eso vamos gracias. a definir bien lo que estás diciendo. Bueno, aquí está el normal. ¿Ya copiaron el dibujito? ¿O falta un poquito más? ¿Está el dibujito? Acá está el Sí. normal. Esta es una forma de obtener el plano tangente. Y acá, cuidado, la novedad, otra forma, pero en realidad ya lo viste en álgebra. Esta se llama ecuación del plano tangente, pero en forma ¿qué? Paramétrica. ¿Por qué?
Porque las dos tangentes, si yo las multiplico por dos ciertos escalares, alfa y beta, es una especie de combinación lineal. Entonces, cualquier punto del plano es la combinación lineal del punto de salida más alfa veces un vector más beta veces el otro. Yo lo hago en forma gráfica desde acá, ponerle que acá tenga x0. Esto ya es álgebra pura, ¿no? Pero bueno, acá tengo un tangente, ¿no? T1. Y acá tengo otro tangente, qué sé yo, T2. Entonces, ahora un segundito, ¿eh? Hola. Hola. ¿Quién habla? No, te agradezco. Me puse a dar un futuro de laburando. Después llamamos a ver. Gracias. Digo, esto es justo de álgebra pura, ¿no? O sea, si yo tengo un punto cualquiera del plano, ¿cómo llego a este punto, no? Y tantas veces por T1 más tantas veces por ¿quién? Por T2, una combineta. Alfa veces T1 más beta veces T2 llego al punto. Pero tengo que salir de X0. Salgo de X0, tantas veces por T1 más tantas veces por T2, llego a un punto cualquiera del plano, que esto sería en realidad un punto X cualquiera, que, bueno, va a depender de alfa y de quién. De beta, ¿no? O sea que esta es otra forma de dar la ecuación del plano, pero en forma paramétrica. En forma paramétrica, donde los parámetros, ¿cuáles serían? De esta segunda forma de ver el plano. Los parámetros, ¿cómo serían? ¿Cuáles serían? Alfa y beta. Alfa y beta. V son los parámetros de la superficie. Y alfa y beta, los parámetros de su plano tangente. ¿Se entiende? Sí. Y ¿Cómo, acá, profe? ¿Podrá repetir eso, por favor? claro, V son los parámetros de la superficie y alfa y beta son los parámetros de su plano tangente. ¿Está bien? Ok. Acá abajo, un poco más formalmente, porque x0 es la imagen de phi a través de v, t1 era la derivada respecto de b en u0 b0 y t2 la derivada de phi respecto de u en u0 b0. Es la misma ecuación, un poco ya en función de la paramétrica de la superficie phi. ¿De acuerdo? Las dos formas de ver el plano tangente. Esta o esta. ¿Sí? Por eso tiene que ver mucho esto con diferenciabilidad, porque tiene que ver con la formación del plano tangente, pero para que exista el plano tangente, la superficie tiene que ser diferenciable y el punto tiene que ser regular. Acordate que una de las condiciones de regularidad que exista φ'(u), φ'(b), o sea, que existan los vectores tangentes en continuos, y su producto vectorial, que es la normal, acá ya te diste cuenta que es la normal, sea distinto de cero. Todas esas cosas te las pueden preguntar. Por ejemplo, te dicen defina punto regular de una superficie, tenés que decir todo eso. La superficie en forma paramétrica, que φ'u y φ'b debe existir y ser continuos en el punto, y que es un producto vectorial, que es la normal, de distinto de cero. Y sí, pues si da cero, no puedes materializar el vector normal, ¿no? ¿De acuerdo? Alfa y beta son los parámetros del plano. Bueno, copia todo hasta acá.
Bueno, seguimos, ¿eh? Dale, Y profe. seguimos con un ejercicio, ¿sí? ¿Faltaba algo más de anterior? Bueno, seguimos con el No me ejercicio acuerdo todo 10. bien. Sí, decime. Sí, decime. No, te decía ¿Qué? que por ahora todo bien. Ah, bueno. Bueno, el ejercicio 10 de la guía, sea S una superficie, ¿ves? Acá te da la forma paramétrica de la superficie. Esta sería la X de V, esta sería la Q. La Y de V y la Z de V, cada una depende de V. Te da esta paramétrica, con V perteneciente a R2. V distinto de 0, claro. V distinto de 0 porque uno puede ser 0 y B tampoco, ni tampoco pueden ser 0 simultáneamente. La mejor forma de indicar eso es que U por B no dé 0. Verifique que A que es menos 2, 2, 1, ¿eh? A que es un punto tridimensional, A va a ser un punto de la superficie esta, verifique que ese punto es un punto regular. Determine y exprese en forma cartesiana el plano tangente y la recta normal, ¿sí? De S en A. Hasta acá el enunciado. Copiar. Copiar el enunciado. Y en realidad ya sabes hacerlo, el ejercicio. Lo primero que tenés que ver, ¿cuál es el U0B0 cuya imagen te da A? Es lo primero que tenés que ver. Después tenés que derivar respecto de U, respecto de B. Formar el plano, como ya sabías, ¿sí? Bueno, todo eso vamos a hacerlo. Anda copiando el enunciado. Y después tenés que ver qué valor de U0B0 hace que la imagen a través de X dé A. Para eso pongo, en vez de U, U0B0 y lo igualo a menos 2, 2, 1, que es el punto en cuestión. Y mediante igualación de componente a componente, saco U0B0. Por ejemplo, de la tercer componente, como U0B0 es igual a 1, U0 sobre B0 es igual a 1, U0 por B0 te da una igualdad. Así que lo primero que puedes sacar que U0 es igual a B0. Y después de la segunda componente, ponele, ya sabiendo que U0 es igual a B0, nos queda U0 al cuadrado sobre U, que en definitiva es U0, es igual a 2, porque la segunda componente vale 2. Y ahí sacas el valor de U0, que es 2. Y como B0 es igual a U0, B0 también es 2. Y ahí derivo respecto de U. Derivo la paramétrica respecto de U. Fíjate que la primera respecto de U es 1. La segunda respecto de U es la derivada de 1 sobre U. La derivada de 1 sobre U es menos 1 sobre U cuadrado, porque es la misma derivada que 1 sobre X, ¿sí? Y como ves una constante para U, te queda B cuadrado sobre menos, B cuadrado sobre U0 U cuadrado menos, ¿no? Y la última, U sobre B, derivada respecto de U, es 1 sobre B. ¿Se entendió esta derivada? Y después, respecto de B, menos 2B, menos 2B, 2B sobre U, 2B sobre U. Y de vuelta acá, menos 1 sobre B cuadrado por U. ¿Está? Y lo tenés que evaluar en 2, 2. Y te da estos dos valores, que son ¿qué esos dos valores? Son las derivadas, pero gráficamente, ¿qué son estos dos valores? Gráficamente estos dos valores son Son ¿qué? vectores. Los vectores, bien, los vectores. Profe, Los cuales,
tendré que efectuar el producto vectorial y me dará el qué. La normal, ¿sí? Profe, Sí. ¿por qué terminaste reemplazando, o sea, ¿por qué haces eso último a la derivada que ya sacaste, reemplazaron el punto 2,2? ¿Qué es No, ese? porque yo quiero los tangentes en el punto 2,2. Yo quiero ver si el punto este es regular. Y el punto este es la imagen de U y B, pero cuando valen 2. Entonces yo quiero ver si existen los tangentes en este punto, ¿sí? O sea, ¿cómo le digo a la paramétrica estoy en este punto? Y bueno, si U es 2 y B es 2, ahí estoy en este punto, ¿sí? Ok, Y en ese punto es donde quiero los tangentes, ¿de acuerdo? ok, genial. Pues yo estoy viendo qué pasa en ese punto, ¿sí? Yo tengo que reemplazar en ese punto, ¿o no? Perfecto. Sí, sí. Bueno, acordate que para que sea punto regular, las dos derivadas tienen que ser continuas, y es verdad, son continuas porque tienen forma ¿qué? Polinómica, entonces son continuas. Son continuas, existen, y su producto vectorial es, hay que hacerlo, ¿no? El producto vectorial, no sé si puedo bajar un poquito más para verlo. El producto vectorial es este, y te dio distinto de cero, ¿sí? Bueno, copiaste acá. Por todo esto, vos podés decir que el punto es ¿qué? Regular, ¿sí? ¿Subo un poquito o hasta acá llegaste? ¿Te falta un poco de arriba o está bien? Bueno, copien todo esto. Bueno, ¿venís copiando? Finalmente, como no te da cero, el punto es regular, y acá voy a formar el plano tangente, ¿ves?
X un punto cualquiera, A es el punto de tangencia, producto escalar el normal, igual a 0. De esa manera voy a poder obtener el plano tangente, que acá lo tengo, reemplazando cada cosa en su lugar y haciendo el producto como veníamos haciendo, ¿sí? Este menos este, x menos menos 2, x más 2, por menos 1/2, y menos 2 por menos 3/2, y z menos 1 por menos 2, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Y acá lo distribuyo y finalmente tengo el plano. ¿Lo bajé demasiado o lo de arriba falta copiar un poquito? Yo tengo el documento abierto en pantalla partida, así que si querés. ¿Llegaste hasta acá? Bueno. Sí, también lo puedo achicar, pero no quiero achicarlo tanto porque si no, no se lee nada. Lo podría achicar. ¿Ya copiaron toda esta parte de acá? Bueno, copien tranquilo, dale. Y acá llegas al plano tangente, dale. Bueno, el próximo paso es hacer este mismo plano, pero en forma paramétrica. Alguno que haya terminado de copiar, ¿cómo sería esto mismo en forma paramétrica? Tenés, acá en la pantalla tenés todos los datos. ¿Cómo sería el plano en forma paramétrica? A ver. Y con el punto de paso y Con el punto de paso, que es este, muy bien. planteo un alfa y ya no uso la norma, uso los vectores que obtuve antes. Claro, exactamente. Va a ser el punto de paso este más alfa veces por este vector, más beta veces por este, porque estos son los que, los dos tangentes. Muy bien, sería así, exactamente.
Cuando terminen de copiar, paso la página y vamos a hacer eso justamente. Que alguno lo puede ir haciendo si quiere. Y poner la forma del plano en forma paramétrica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Vamos a pasar un poquito más. Ah, bueno, antes de eso hice la recta normal. La recta normal, bueno, esto es álgebra pura, ¿eh? El punto de salida más lambda veces la normal, ¿eh? ¿Sabés que es así, no? Eso. Yo tengo un punto, poner acá está la superficie. Claro, sí. Aquí está la superficie, ¿eh? Tengo el punto que lo llamé A. Tengo la normal. Y un punto cualquiera es A más lambda veces la normal. Y así llego a un punto cualquiera de la recta normal. De eso se trata. Con un punto cualquiera vos tenés la ecuación vectorial de la recta, ¿no? Punto de salida, lambda veces normal. Y así sería la forma de la recta normal. Que cómo sería en forma paramétrica, ¿no? Porque depende de un solo parámetro. A ver, en forma paramétrica, ¿cómo sería esta recta? A ver, recta, la podemos llamar normal. Va a depender del parámetro lambda. ¿Y cómo sería esta paramétrica? La x de la paramétrica sería menos 2, ¿qué? Menos medio por lambda. Menos lambda sobre 2, bien. La parte y sería 2. Para esto vamos a Menos hacer un 3 poquito. medios de lambda. Menos 3 medios de lambda. Y queda 1 menos 2 lambda para z. Y queda 1 menos 2 lambda. La última componente. Muy bien. Vos vas tirando valores a lambda y te vas dibujando la recta, ¿sí? Más abajo está la forma de hacer el plano, como dijimos hoy, punto de paso, alfa veces la primera tangente, más beta veces la segunda. Y también podrías ver cómo sería en forma paramétrica, ¿no? Este plano. Aquí está la x menos 2 más alfa menos 4 beta, la y 2 menos alfa más 2 beta, y la z 1 más medio de alfa más menos un medio de beta. Entonces aquí está el plano en forma ¿qué? Paramétrica. La recta y el plano. Forma paramétrica. ¿Sí? Ahí están los dos. Bien. Copiaste acá. Profe, una consulta. Sí. Acá en la guía, en la parte de las respuestas, dice que la recta normal es el conjunto y menos 3x igual 8 y z menos 4x igual 9. Bueno, porque lo hizo en forma de intersección de dos planos. ¿Sí? Ah, Lo ok. hizo como intersección de dos superficies. Yo lo di en forma paramétrica. Si vos lo querés ver como intersección de dos superficies, por ejemplo, podrías despejar lambda de acá, meterlo acá, y te da un plano ZX, ¿no? Si yo despejo lambda de acá y lo meto acá, hay una relación de Z con X, ¿de acuerdo? Lo mismo podrías hacer entre esto y esto, puedes despejar lambda y meterlo acá y tienes una relación de Z con Y, y ahí serían como dos planos, ¿sí? Claro.
la intersección de dos planos da una recta. Porque acordate que una recta se puede pensar como intersección de dos superficies o como en forma paramétrica, ¿no? Claro, Yo te está doy en bien. forma paramétrica, pero vos, eliminando lambda de dos de las variables, te queda una relación de x con y, por ejemplo, de estas dos, y de estas dos, te queda una relación de y con z, serían como dos planos. Y una recta, vos sabés, es la intersección de dos planos, ¿no? Serían justamente esos dos planos, ¿sí? Ok, O sea, si gracias. quiero lo puedo expresar como intersección de dos superficies, ¿de acuerdo? Que en este caso son dos planos. ¿Eh? Está Sí. bien. Y tenés infinitos pares de planos. Por ahí no sé si la respuesta qué planos dio, pero tenés infinitos planos cuya intersección puede ser la recta, ¿no? Y el próximo paso va a ser cómo pasar de la forma paramétrica a la forma cartesiana del plano, es lo próximo que vamos a ver, ¿sí? Pero antes terminar de copiar todo.
Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Fíjate, ¿cómo sabes que esto es el plano este? Bueno, por una metodología que se llama desparametrización, que en definitiva es hallar la ecuación cartesiana, que es parecido a lo de la recta, a lo que expliqué recién para la recta, ¿no? Vos tenés la x de la paramétrica es menos 2 más alfa menos 4 beta. La y de la paramétrica 2 menos alfa más 2 beta. Y la z de la paramétrica 1 más alfa sobre 2 más menos 2 menos beta sobre 2. Aquí está. ¿Y qué es desparametrizar? Sacarme encima el parámetro. Por ejemplo, de estas dos, al sumar, se me va este con este y este con este, x más y es igual a menos 2 beta. Y por ejemplo, si a esto lo multiplico por 2 a la z y después sumo, que es lo que estoy haciendo acá, se me va también alfa. Y te queda 2 más 2, 4, menos alfa más alfa se te va, y 2 beta menos beta, una sola beta. Aquí está. Entonces tengo estas dos relaciones que lo único que tengo que hacer es despejar beta. Y para eliminar 2 beta de acá, a esta anterior la multiplico por 2 y me queda 2i más 4z, 8 más 2 beta, ¿sí? Y ahí fíjate, acá tengo menos 2 beta y acá tengo 2 beta. Al sumarlas, me queda x más 3i más 4z igual a 8. Y ahí llegué a la ecuación del plano que habíamos visto hoy, ¿o no? Sí. ¿Entendés? ¿Sí? Bien. Bueno, se entendió esta parte de parametrización de superficies, punto regular, cómo sacar el plano, ¿sí? Sí, sí. La recta normal. Bueno. Vamos a dar un último girito de tuerca a diferenciabilidad. Y acá vamos a ver una nueva definición de diferenciabilidad. No es nueva, en realidad es la misma visto de otra manera, ¿sí? ¿Ah? Bueno, si querés anda copiando. Mientras copias hacemos un pequeño intervalito de 10 minutitos y arrancamos con esta segunda parte, ¿sí? Del día de hoy. Corto el micrófono 5 minutos, ¿sí? Perfecto. Con otra definición de diferenciabilidad, que nos basamos en la definición clásica que ya vimos varias veces. Función incrementada la puedes expresar como la función sin incrementar más el gradiente por el incremento más el infinitésimo del incremento por la norma del incremento. Pero no tenés que dejar de decir que phi tiende a 0 cuando h tiende a 0 vector. Cuando el incremento tiende a 0, phi tiende a 0, o sea, definición de infinitésimo. Esta segunda definición se basa en que vos despejás el infinitésimo y entonces despejás el infinitésimo
pasás esto y esto del otro lado de la igualdad en forma negativa. Y una vez que lo tenés de aquel lado, pasás la norma del infinitésimo dividiendo. Y entonces despejás el infinitésimo. Y te queda la función incrementada menos, paréntesis, la sin incrementar, por el gradiente por h. ¿Sí? Dividís por h. h, la norma de h. Y si este límite, haces el límite de esto, si este límite de todo esto te llega a dar 0, ahí puedes afirmar que la función es diferenciable. Decimos que f es diferenciable en x0 si este límite existe y vale 0. Ahí está. Si este límite existe y vale 0, decimos que f es diferenciable, ¿sí? Y la importancia de esta definición es que es un sí solo sí. O sea, si este límite vale 0, ya no hay más nada que hablar. La función es diferenciable. Y al revés, si la función es diferenciable, este límite tiene que valer 0, porque, bueno, es la definición de infinitésimo, ¿no? Bueno, y a muchos licenciados en matemática es la definición que más les gusta de diferenciabilidad, porque compara el crecimiento de la función, o sea, la diferencia entre el crecimiento de la función y su crecimiento, pero por el plano tangente, el crecimiento de la z, digamos, de la ordenada, sería por la función, y le resta ese mismo crecimiento, pero yendo por el plano tangente. Esto sería el error. ¿Te acordás que hablábamos del error entre la verdadera función y su plano? Y dividido otro infinitésimo, porque la norma de h al tender h a 0 también es infinitésimo. O sea, es el cociente de dos infinitésimos, pero termina dando 0. Y alguno se debe acordar de análisis 1. Cuando un infinitésimo, cociente de infinitesimos, da 0, quiere decir que el infinitésimo en el numerador es de mayor orden, ¿no? ¿Te acordás de eso o no? Quiere decir que el error que cometés por irte por el plano tangente en lugar de la función es un error de un orden superior al infinitésimo de el vector incremento. Por eso les gusta esta definición a los matemáticos. Es un infinitésimo de orden superior. El error es más chico, por así decirlo, tiende a cero más rápido que el cero del vector incremento. ¿De acuerdo? Por eso le gusta más a los matemáticos más esta definición de diferenciabilidad. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, Sí, sí. estamos. Sí, pero ¿me puede recordar, por favor, por qué sabemos que lo que está entre corchetes es ir por el plano? Porque esto es la definición del plano tangente. Mira, la función en el punto, Sí. ¿cómo es el plano tangente? A ver, recordamos el plano tangente. Función en el punto, ¿te acordás? Ah, justo eso, que creo que es lo que me falta acordarme para poder sacarlo. Función en el punto más prima x, ¿no? Evaluada en el punto, ¿por quién? Esta es una de las primeras, cuando hablamos de derivabilidad, una de las primeras definiciones. ¿Sí? ¿Más quién? F' Más I. prima i. ¿Por quién? Bueno, evaluada en x0 y 0. ¿Y qué falta? Por el incremento en la variable i, que era i, ¿qué?
Menos Esta es I0. una menos I0. Bueno, fíjate que lo que están entre corchetes, ¿no? Es justamente esto. Función en el punto, función en el punto. Gradiente es prima X, prima Y. Por el vector incremento es X menos X0, Y menos Y0, ¿o no? Así que todo esto es el Claro. plano tangente. Estás comparando la función, o sea, el crecimiento de la función con el crecimiento, pero del plano tangente. Y ese es Ok. un error que es menor a el infinitésimo del incremento, ¿sí? ¿Eh? ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, nada. Y esta definición, si querés, la podés usar para probar si una función es diferenciable o no. Probar una función partida, porque una polinómica no tiene sentido, porque la polinómica de movida va a ser ¿qué? Diferenciable. Pero esta la podés usar para una función cualquiera y para probar cualquiera que no sea polinómica, porque la polinómica, sí, la puedes usar a la polinómica. Si lo usas a la polinómica te va a dar cero, obviamente, porque es diferenciable. Pero generalmente se usa para funciones partidas. Es otra herramienta más para probar si tu función es diferenciable. ¿Sí? De hecho, lo vamos a ver en el ejercicio que viene. ¿Puedo pasar? Sí. Bueno, acá la explicación que te dije hoy, la vuelvo a poner. Vemos que el numerador es la ecuación del plano tangente, acá te lo dije. Y todo el numerador, la diferencia entre el incremento de la función al pasar de x0 a x0 más h y el incremento yendo por el plano tangente. Acá te lo dije. Y la parte 1, que es la parte superior, mientras que módulo de h, que es la parte inferior, o sea que 1 es todo esto, tiende más rápido a 0 que el vector incremento. Lo mismo que te dije oralmente, acá te lo escribí, ¿sí? Copialo. Y ahora vamos a ver un ejercicio en el que se usa esto, a ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Sí. Copia hasta acá.
Bueno, ¿seguimos, chicos? Sí, sí. Sí. Falta un poquito. ¿Está bien ya? Bueno, fíjate esta función, que es una función partida, y te dicen que veas si es diferenciable o no. Es un lindo ejercicio para hacerlo completo, en el sentido que para ¿cómo es? Puedes hacer la continuidad en 0, 0, la derivabilidad en 0, 0. Está muy lindo para que lo hagas. Si haces la continuidad te va a dar continuo, con lo cual no puedes refutar la diferenciabilidad, porque si es diferenciable es continuo. Como es continuo, no podés afirmar la diferenciabilidad. Si no fuera continuo, sí la podés negar. Pero por eso, como te da continuo, no puedes llegar a ninguna conclusión. Haces la derivabilidad y también te va a dar derivable en toda dirección, con lo cual tampoco puedes negar la diferenciabilidad. Y entonces ahí te encontrás con un callejón medio sin salida, porque no te falló la continuidad ni te falló la derivabilidad. Está bueno que lo hagas. ¿Y entonces qué haces? Te queda una alternativa más. Y está bueno que lo hagas. Me parece que lo hice yo en los resueltos. Y si no, está bueno que hagas tanto continuidad como derivabilidad, que analices. Si haces la derivabilidad, finalmente vas a concluir, si lo igualás a 0, el resultado, vas a concluir que hay 4 direcciones de derivada nula. Y recién ahí puedes negar la diferenciabilidad, porque si es diferenciable, lo vimos hoy, inclusive al principio de la clase. Si es diferenciable, tenés cuántas direcciones de derivada nula, que lo habíamos dicho. Si es 2 diferenciable, direcciones. tenés 2. Si haces el ejercicio, te va a dar 4, con lo cual puedes negar la diferenciabilidad. Pero ponele que no te avivas de eso, podés emplear justamente el método que vimos recién y usar justamente esta definición de diferenciabilidad. Fíjate que el denominador es justamente el módulo del incremento. El incremento lo tomás como HK, ¿no? H sería el incremento en X, K el incremento en Y. Y entonces esto sería el módulo del incremento. Acá sería la función en el punto, f en 0, 0, más el gradiente, prima x, prima y en 0, 0, por el vector incremento. Así que esto es tal cual la definición que vimos recién. Y acá la función incrementada, o sea, 0, 0 más el vector incremento, pero el vector incremento es hk, y como le sumas, estás en 0, 0, es directamente la función en hk, ¿sí? Y ahí está planteada el límite que tenés que hacer. Si dicho límite da 0, es diferenciable. Si no da 0, ¿qué? No lo es. O empezás a reemplazar lo que sabés. La función en 0, 0 está fácil, por la función en 0, 0 es 0, acá te lo dice. Así que acá va un 0. Después prima x y prima y. Profe, ¿Qué? perdón, o sea que el vector nulo está compuesto por el h minúscula y una k que sería una constante. ¿El vector nulo? No. ¿Qué haces ¿A así? qué te refieres El con el h vector nulo? mayúscula, digo. Yo quiero analizar en 0, 0. Sí. Entonces, esta es la función en 0, 0. Y las dos derivadas te que analizar en 0, 0. El vector incremento no es el nulo. El vector incremento es justamente un vector que tiene como componentes h y k, ¿no? O sea, el vector incremento, Claro, ahí es donde en forma genérica, es h incremento en x y ¿qué? K incremento en y, ¿sí o no? Ah, ok, eso. K sería el incremento en i, está bien.
K sería el incremento en I. Sí, sí. Ok. Acordate que en forma genérica siempre H tiene esta forma, ¿eh? No solo para Está este bien si lo problema, pongo. para Está bien cualquiera. si lo pongo. Sí. Profe, está bien si lo pongo como para que me quede a mí entender mejor en vez del K, pongo HX y HI en esa Bueno, parte. sí, sí, como quieras vos, ¿sí? En toda la bibliografía ponen HK, pero vos, si vos querés poner HI, HX, HI, bueno, perfecto, ¿sí? Lo tendrías que aclarar, ¿no? Pones H, HX, HI, si querés. ¿Eh? Bueno, esto ya lo tenés, 0. Estas, las derivadas parciales, la tenés que sacar por definición. ¿Por qué? Porque la función es ¿qué? Partida. ¿Te acuerdas cómo era? La función incrementada en X nada más. Todo esto la función incrementada en X, o sea, sería, y como el punto de partida es 0, 0, f en h0 sería esta, ¿sí? F en h0, o sea, a la X la reemplazás por H, a la Y por 0. La función incrementada en X nada más. Menos la sin incrementar. La sin incrementar es la F en 0, 0, que ya sabés que vale ¿qué? 0. Todo esto lo vimos en su momento en derivada parcial, ¿sí? Sobre el incremento que es H. Bueno, pero como esta tiene un 0 en el numerador, se te hace todo 0. 0 menos 0, 0. 0 sobre algo que tiende a 0 vale 0. La prima X vale 0. Perdón, ahí La no prima debería Y, ser Carlos. Che. no, bueno, acordate que nosotros pusimos H como en la derivada parcial, como incrementás en X y en Y por separado, usamos la misma H, ¿te acordás? Ah, ok, ok. Ahora, si vos le querés poner HI, no importa, no hay ningún problema. Pero acá también entonces te debo poner HI, ¿sí? Sí, sí. Pero si te acordás, cuando definimos derivada parcial, pusimos H para cualquiera de los dos, total van por separado, porque vos o derivás de X por un lado y la Y por otro. Entonces pusimos para los dos incremento H, ¿entendés? Sí, sí, perfecto. Bueno, esta sería F en 0, 0, pero incrementado únicamente en Y, así que F en 0H sería esta, ¿sí? Menos la sin incrementar, que es F en 0, 0. Y como es en 0H, a la X la reemplazás por 0 y a la Y por H. Pero como tenés un 0 en el numerador, se te hace todo 0, 0 menos 0, 0, sobre algo que tiende a 0, pero no lo es, termina dando 0. O sea, estas dos derivadas terminan dando 0. Aquí está, mirá. Por HK. Y F en HK es reemplazar la X por H y la Y por K. Bueno, un alumno ayer me hizo notar que acá me equivoqué. Esta tendría que estar acá adelante, ¿no? Esta tendría que estar acá Sí, sí, es positivo. y esta tendría que estar acá, sí. Después de tantos años que tengo un apunte, recién ayer uno se dio cuenta y tampoco me doy yo cuenta, porque bueno, casi siempre esto lo doy presencial, salvo algunas raras excepciones, y haciéndolo presencial me doy cuenta solo, ¿no? Pero recién ayer me hicieron notar que esto está mal en el apunte, porque vos tenés que poner primero esta y el cero que te quede esta va a que de este lado, ¿no? Bueno, pero igualmente como todo te da cero, acá lo puse bien, ¿ves? Después seguí, pero lo puse bien. Esta obviamente te da 0, pues 0 por h más 0 por k, todo esto se te borra, esta vale 0 y te queda esto nada más. Te queda la parte de arriba dividido la raíz. Como esto es 1 y la raíz es un medio, te queda toda la 3 medios, ¿sí? Finalmente el límite sería este.
Si ese límite te da 0, quiere decir que la función es diferenciable. Pero si no te da 0, no. Bueno. Cuando lo analizás un poquito, no encontrás ningún infinitésimo por acotado. Parecería que sí, pero cuando lo trabajás un poco, es el producto de dos acotadas, pero te falta el infinitésimo, con lo cual eso no tiende a 0. Porque vos sabés que h cuadrado sobre h cuadrado más k cuadrado es acotado. Igual que h sobre raíz de h cuadrado más k cuadrado raíz es acotado. Lo hicimos cuando vimos límites. Pero te falta el infinitésimo, con lo cual no tiende a 0. Con lo cual te hace pensar que ese límite no va a dar 0. O directamente no existe el límite. Y lo comprobás yendo por curvas, como hacíamos con los límites. Nada más que en vez de ser xy, la curva es hk, porque son tus nuevas variables. Y entonces vas por una recta que pase por 0, 0, porque vos querés pasar por 0, 0. La recta, por ejemplo, h igual k, pasa por 0, 0. Y también pasa por 0, 0 otra recta, k igual 2h. Cuando sé los límites por estas rectas, reemplazás k por h. Y una de ellas, por ejemplo, te termina dando un medio. Y la otra te termina dando 2/5. Con lo cual, no solo el límite no tiende a 0, sino que directamente el límite ¿qué? No existe. Si no existe, chau. Porque sí, solo sí es diferenciable si ese límite da 0. Cualquier otra cosa que pase, por ejemplo, que no existe el límite, directamente puedes decir que la función ¿qué? No es diferenciable. No es diferenciable. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, este método? Sí. Profe. Sí. Un poquito, ¿me podés repasar los pasos que hiciste? O sea, tipo, más que nada porque ver, o sea, primero, que antes de calcular lo último en la parte del límite, primero calculaste las derivadas parciales, ¿no? Sí, pero calcular derivadas parciales para meterlas acá. Ok, perfecto, genial. Para formar todo este límite, ¿no? Ok, pero ok, ahí te quedó 0, 0, ¿no? Claro, entonces acá meto 0, 0, acá está, mirá, ¿ves? 0, 0. Ah, genial, perfecto. Este 0, 0 es de estas dos. Ok. Ah, y después tenés F0, 0 sale de acá. Y esto es FHK, que es la que necesito poner acá, ¿sí? Perfecto. ¿Entendés? Sí, genial, y después metí todo acá y te termina dando esto, ¿sí? Porque esto se te va, esto también, y te queda únicamente esto que va de aquel lado. Acá me equivoqué. Esta tendrá que ir acá y esta tendrá que ir acá, ¿sí? Ah, perfecto, ahí está. Genial. Esto va acá, ¿sí? Y esto va acá. ¿Está bien? O sea, claro, en realidad el negativo sería, digamos, menos 0, pero bueno, no cambia nada. Sí, sería menos 0, sí. Bueno, genial. Y si me apurás también, este tendría que ser negativo también, ¿no? O meter un corchete acá. Si le das la misma forma que está acá. Bien, y después al final resolvés por caminos y llegas a que es Claro, distinto. resolver por caminos porque no lo encuentro el infinitésimo acá. Vos podés dividir h cuadrado sobre h cuadrado más k cuadrado, es acotado. Y k sobre raíz de h cuadrado más k cuadrado también es acotado, pero es acotado por acotado, te faltaría el infinitésimo, ¿sí? Que al no haber, me hace pensar que no existe el límite y efectivamente no existe, porque cuando voy por dos caminos me da dos cosas distintas, ¿sí? Y ahí, al no existir el límite, puedes decir que no es diferenciable. ¿Está? Genial. Es otra herramienta más que tenés para evaluar la diferenciabilidad, ¿de acuerdo? Y bueno. Profe, y esta sería, perdón, sí. esta sería la primera herramienta como que vemos que si no podés hallar algo que te diga que no es diferenciable, es la primera herramienta que te hace poder definir directamente si algo es diferenciable o no, ¿no?
Claro, Sí. o sea, con esto, como te fallan todas las demás, esta es la que te da seguridad de algo que es diferenciable o no, ¿sí? Claro, es la condición Pero primero tenés suficiente. que pasar por continuidad, tenés que pasar por derivabilidad, cantidad de derivadas nulas, cantidad de derivada máxima que es una sola, cantidad de direcciones de mínima que es una sola. Antes puedes pasar por todos esos pasos. ¿Eh? Ok. Y generalmente ningún ejercicio te hace llegar hasta acá. Seguramente cuando haces la derivada por direccional por definición, seguramente te va a dar más de dos direcciones nulas, o sea, pero puede darse el caso que no te falle nada, ¿eh? Y aún no sea diferenciable, la, raros casos no lo toman, en general nunca lo tomaron, lo toman sí hace muchos años, en general no te hacen llegar a la definición de diferenciabilidad, salta que no es diferenciable antes, digamos, pero puede fallar que ninguna te dé síntoma de que sea diferenciable y la única forma de saberlo es con esta definición, ¿sí? Pero no suele pasar eso. Antes que pase eso, te falla alguna de las anteriores, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, y ahí si el límite te da igual, digamos, si te da lo mismo, ya sería confirmado de que es diferenciable. Si te da lo mismo, no, justamente, si te da lo mismo, este, si te da lo mismo, tiene que dar cero, por empezar. Ok, Tampoco, si te dan cero los dos por los dos caminos, tampoco puede decir que es diferenciable. Si te llegan a dar cero los dos caminos, o el límite verdaderamente vale cero, con lo cual tendrías que encontrar el infinitésimo. Bueno, pero estás hablando ya de un caso súper, súper especial, ¿no? Si por dos caminos te da cero, tampoco puedes afirmar que es diferenciable, porque por ahí te dio cero por esos dos caminos de casualidad, ¿sí? claro. Tendrás que ver entonces si hay algún infinitésimo y que no se te pasó de vista, digamos, en el límite. O tal vez hay otro camino que sí sea distinto de cero, ¿sí? Pero ya estás hablando de algo demasiado particular que no creo que se dé, ¿de acuerdo? ¿Eh? Ok. Pero ¿y cómo? Entonces, por ahora no hay una manera que tengamos de poder asegurar que sí es diferenciable, ¿no? Y sí, si te llega a dar cero esto, si te llega a dar cero este límite, ya puedes decir que es diferenciable. Ah, si te da cero, sí. Ahí sí. Si te da cero, sí, sí, por eso es lo que dijimos antes. Ok, Si este límite te da cero, es un sí, solo sí. Seguro que es diferenciable. Y si no ok. te da cero, no lo es. Por eso sí y solo sí. ¿Está bien? Pero ya estarés hablando de un tema de límite. Tenés que saber bien límite, ¿no? El límite no es algo ambiguo. O sea, existe el límite o no existe, digamos. ¿Sí? Entonces, si por dos caminos te da lo mismo y te da cero, bueno, ahí está pasando algo. O le erraste al camino, por ahí hay un camino que no te da cero, o realmente existe el límite y no estás encontrando el infinitésimo, que si existe el límite tiene que existir el infinitésimo ese, ¿sí? ¿Ok? Pero de vuelta, ese caso ya estás, es un caso extremadamente particular. No creo que se dé. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Más o menos se entendió la clase de hoy. Sí, se entendió. Queda la parte de los ejercicios que manuscrita también que la tengo, que eso cuento con que ustedes lo leen por su cuenta, digamos, ¿sí? Hay un par de ejercicios más resueltos ahí. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno. Bueno, con esto terminamos la unidad 5 y ya el miércoles que viene arrancamos con la 6, la anteúltima de los temas para el parcial, ¿sí? Nos quedan 4 clases, justita,
para terminar los temas para ya el parcial, que es el primer día de clases, ¿de acuerdo? Después del receso. ¿Ya? Ok, perfecto. Bueno, entonces le mando un abrazo para todos y nos estamos viendo el miércoles que viene, ¿sí? Excelente, profe. Nos vemos el Dale. miércoles que viene. Buena semana, bro.